Amén. Porque así podremos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 12. Si ya lo tiene, léalo conmigo. Dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, dígalo conmigo por favor, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cuántos quieren llevar el arca de Dios a sus casas? Le voy a pedir que ore conmigo. Padre, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por tu misericordia esta noche y por cada persona que hoy ha venido. Han venido a escucharte a ti, Señor. No vinieron a escucharme a mí. No vinieron a ver a nadie aquí. Vinieron a escucharte a ti. Han venido porque necesitan una palabra. Han venido porque necesitan que algo suceda en sus vidas. Hoy te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados y que sea tu palabra trayendo ese refrigerio, esa sanidad, pero también esa exhortación, ese cambio, esa transformación, esa metamorfosis que necesita nuestras vidas. Hoy ponemos no solo nuestras vidas, nuestra casa y nuestras familias, las presentamos delante de ti, Señor. Señor, tal vez nuestra familia hay mucho desorden, muchos problemas y conflictos. Tal vez hay muchas cosas que están mal, pero así te la presento, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que hagas los cambios que tengas que hacer, aleluya, para que tu gloria sea vista en mi casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Y comenzamos con este tópico, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Porque, séame sincero, por favor, venimos al culto y wow, gloria a Dios, tocamos el cielo con las manos, ¿verdad? Llegamos a casa y se nos fue la unción, la gloria, se nos fue la alegría. Entonces, ¿qué sucede? ¿Acaso el Dios que se manifiesta aquí no puede hacerlo en su casa? ¿Es diferente? Entonces hay algo que el Señor ponía en mi corazón, que no hay nada mejor que una familia pueda tener, experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios en su casa. Cuenta aquí la historia que fueron a buscar el arca, que había estado creo que por más de 20 años fuera de donde tenía que estar, y la fueron a buscar y la trajeron en un carro nuevo, le pusieron unos bueyes, y cuando iban los animales hinchando, en cierto momento el arca se inclinó y Usa puso la mano para que el arca no cayera y cayó muerto inmediatamente. ¿Qué hizo David? Se sintió muy mal y le puso el nombre a ese lugar de Pérez Usa. ¿Por qué? Él se dio cuenta de que no podemos llevar el arca de Dios, la presencia de Dios, de cualquier manera. Hay instrucciones específicas de parte de Dios de cómo llevar el arca. ¿Y qué hizo? Lo dejó en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Pero esa pregunta sigue resonando. Él quiso sinceramente hacer las cosas bien. Él reúne al pueblo y le dice, traemos el arca, sí. Mandó a buscar a los sacerdotes, mandó a traer a los levitas. Vamos a traer el arca de vuelta a la ciudad de David. ¿Qué sucede? En el camino cae muerto Pérez Usa. Cuando usted realmente quiere hacer las cosas bien, cuando usted quiere llevar la presencia de Dios a su hogar y las cosas no funcionan, hay algo que sucede, hay algo que está mal. David, cuando ve a este hombre muerto, él se hizo esta pregunta: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Recuerde que casa era su casa personal. No solamente hablaba de su nación, de su tribu o de su familia, sino que él quería el arca de Dios en su casa. ¿Cuántos quieren el arca de Dios en su casa?
Dice por acá, quisiera que usted lea conmigo, capítulo 13, verso 12, dice, y David temió a Dios aquel día, dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. ¿Qué sucedió? David no llevó la presencia de Dios a su casa. Hay muchos que vienen a la iglesia y experimentan un toque, una palabra, están en un ambiente precioso, un ambiente de gloria. Pueden decir que ven el arca, pueden decir que estuvieron en la presencia de Dios, pero no pudieron llevar el arca a su casa. David dijo, y no la llevó, no pudo llevar el arca a su casa. Dice por acá... Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. ¿Quién era Obed-Edom Geteo? Cuando dice Geteo, podía ser que fueran, la teoría más firme es que era un levita. Pero hay otra teoría que sería uno de los escuderos de David, de la tribu de Gad, de donde venían los gigantes. Pero lo más firme es que él era un levita, porque se puede leer en otros lugares de la Biblia, en Crónicas, él tocaba el arpa y la tenía afinada en la octava. Él tocaba el arpa y además, luego vamos a ver, no sé si nos dará el tiempo, que él con su familia quedó a cargo del lado sur del templo. ¿Y sabe cuál era la función dentro del templo? Diga conmigo, portero. Él era portero, él cuidaba la puerta, como está allí la hermana cuidando, como está Lázaro. Obed-Edom era portero del templo. Y no solo eso, sino que el padre de familia sabía tocar el arpa y su nombre significaba sirviente, el que sirve o el sirviente. Allí dice, y el arca de Dios estuvo con la familia, perdón, me adelanté, capítulo 13, verso 14, dice luego, porque David lleva el arca a la casa de este hombre, y dice, y el arca de Dios estuvo ¿con qué? Diga fuerte, familia. Esa palabra familia yo la busqué en el diccionario hebreo y ahí encontré que esa palabra familia en el hebreo es mishpach, algo así, que es familia extendida, grupo donde hay una relación cercana de sangre. Entonces, él, me imagino, en la antigüedad era muy común, era que Abraham, por ejemplo, él vivía, ya estaba casado, tendría su tienda más alejada, pero allí mismo estaba la tienda de su padre y otras tiendas de hijos, de sobrinos, de primos. De hecho, Lot era su sobrino, también vivía ahí con él. Ahora, dice la palabra que llevaron el arca a la casa de Obed-Edom y me pesa mucho cuando dice, y el arca de Dios estuvo con la familia. Repítalo conmigo, y el arca de Dios estuvo con la familia. Otra vez, y el arca de Dios estuvo con la familia. Esa frase es impresionante. ¿Cuántos pudieran decir, y el arca de Dios estuvo con mi familia? ¿Sabe lo que significa decir que la presencia de Dios está con tu familia? Significa que todo lo que hagas te va a ir bien. Ponete a vender caramelos en la esquina y vas a prosperar. Vas a terminar con sucursales y una distribuidora de caramelos.
¿Se entiende? Y tus hijos, y allá sale uno de tus hijos, el chiquitito dice, quiero ser astronauta. Y van a decir, astronauta en Uruguay es imposible. El tipo termina astronauta y lo vas a ver en la televisión con 25 años cuando vaya. ¿Por qué? Porque Dios prospera todo lo que tu familia emprenda. Eso significa tener el arca de Dios en medio de tu familia. Y lo tremendo es que Dios habita en familia. El arca de Dios se quedó en una familia. ¿Cuántos quieren que el arca de Dios se quede en tu familia? Dios puede tomar a una persona ungida, a una persona, llenarla, ungirla, aleluya, somos portadores de la presencia de Dios, pero el arca se queda dentro de una familia, de una casa. Se quedó allí con la familia de Obed-Edom. Dice, verso 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa. ¿Vieron la diferencia? Digan conmigo, familia, casa. No es lo mismo, es parecido. Estuvo en la familia, pero no solo en la familia, sino en su propia casa. En la casa de Obed-Edom tuvo el arca de Dios. ¿Y cuánto tiempo la tuvo? 3 meses. Y dice luego, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Otra vez se lo repito, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Veo ahí palabras como familia, casa, bendijo. Y otra vez dice la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Pero repite 2 veces casa y familia. Dios quiere bendecir tu casa y no solo tu casa, tu familia. Mi padre, por ejemplo, tiene su casa. Pero cuando Dios dice, voy a bendecir tu casa, lo va a bendecir solo a él y a mi madre. Pero cuando Dios dice, te bendeciré tu casa y tu familia, ahí me toca a mí que soy hijo. Yo vivo en otra casa, tengo mi familia, pero yo soy parte de su familia. Cuando Dios dice, bendeciré tu familia, entonces ahí a mí me toca también. ¿Se entiende? Cuando Dios dice, me dice a mí, Ángelo, voy a bendecir tu casa, significa que la bendición viene para mí, para mi esposa y para mis hijos, porque mis hijos viven en mi casa. Amén. No sé si me está siguiendo, me está entendiendo. Y ahí queda bien claro que la bendición dice que fue para su casa. Amén. El arca estuvo en la familia y también estuvo en la casa. Siga leyendo. ¿Sabe qué? Dice la palabra, segunda de Samuel, es lo mismo, la misma historia. Pero aquí hay un detalle en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 12. ¿Lo tiene por ahí? Capítulo 6, verso 12 de 2 de Samuel dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, ¿a causa de qué? Se lo vuelvo a leer. Fue dado aviso al rey. O sea, le llegó el chisme a David. Se enteró el presidente, se enteró tu jefe, no sé, se enteró tu vecino, se enteró alguien ahí. Dice David, aleluya, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. En otras palabras, ¿sabe qué hizo David? Si a este le funciona, a mí me tiene que funcionar. Si tu familia, miren lo importante, Dios quiere que tu familia sea bendecida y prosperada, porque los vecinos van a decir, che, ¿qué está haciendo este? ¿Cómo hace para que le vaya tan bien?
Y vos le vas a poder decir, es que voy a la iglesia, Cristo me ha bendecido. ¿A qué iglesia vas? Así me bendice a mí también. ¿O no? ¿O no? Claro que sí. Cuando este muchacho ya nos daba el testimonio, que ahora, por ejemplo, con 3 empresas, nos contaba que se compró una Ninja, que se compró no sé qué auto y no sé qué más, y nos dijo que todo fue cuando un colombiano, un profeta, le suelta una palabra. Con el pastor José lo dijimos, ¿quién es ese profeta? Que me lo presenten. Entonces, cuando ven la bendición de Dios en usted, ¿qué va a decir la gente, los vecinos y tus familiares y todos los que te critican? ¿Qué van a decir? ¿Dónde queda esa iglesia? Quiero ir contigo. Así de importante y de serio es la bendición de Dios. Quiero decirte algo, Dios es el más interesado en bendecirte. Dios es el más interesado en prosperarte. Dios es el más interesado en que te vaya bien. Dios es el más interesado, porque si a ti te va bien, la gente va a querer conocer al Dios al cual tú sirves. Pero tú tienes que ser sincero e íntegro y siempre darle la gloria a Dios. Nunca te jactes de porque yo hice esto y tuve la idea. No, nada. Él hace misericordia con quien quiere hacer misericordia. Hizo misericordia conmigo. Estoy yendo a la iglesia. Si quieres venir conmigo, te cambia la cabeza, te cambia la vida. Amén. Y luego sí, todo lo que emprendas te irá bien. David había tenido un encuentro con Dios, era escogido, era ungido, sí, amén. Pero no tenía el arca de Dios en su casa todavía. Y David quería llevarla. Se enteró que a él le iba bien, que a Obed-edom le estaba prosperando y todo lo que hacía le iba bien. A esa familia le estaba funcionando. Yo quiero lo que esa familia tiene, dijo David. David fue rápido, fue inteligente. Dijo, si él pudo, yo tengo que poder. Si él tiene el arca en su casa, yo la quiero en mi casa también. Cuando ayer de noche escuchábamos a este muchacho diciendo todo a base de oración. Entraba al culto, imagínense, delivery, sábado de noche. Dice que el teléfono sonaba, moto rota, faltó fulano, era todo problema. Hasta que dijo, por fe, apago el celular cada vez que entro al culto. Sábado, domingo, y ayer llegó tarde porque venía de un culto de intercesión el muchacho. Apaga, con 28 años, apaga el celular y dice, no, yo entro a la casa del Señor y busco de Dios. Y Dios le ordenó todo. Quien era su jefe, él le pide trabajo, lo contrata y él ya sabía y lo dejó a cargo, así que él ahora está más libre. Pero él decía, todo fue a base de oración. Y yo decía, tengo que volverme con más ganas a la oración. ¿No sentí que a veces estás dando vuelta y vuelta y no salís de esa rosca? Y estás en un sistema faraónico que no te tiene esclavizado. Vivimos solo para pagar las cuentas del día o del mes y no nos proyectamos hacia adelante. No tenemos cabeza de servir a Dios, no tenemos cabeza de ministerio, no pensamos ni siquiera en nuestras generaciones. Solamente estamos pensando en el día de mañana o en el mes que viene. No pensamos más nada. No, ni siquiera hay proyectos para el año que viene. Necesitamos tener el arca de Dios en nuestras casas. Necesitamos volver, amén, nosotros de corazón a Dios. Dice que David escuchó de lo que estaba pasando en la casa de Obed-edom y él dijo, hay que hacer algo para traer el arca otra vez aquí a la ciudad de David. Vaya conmigo de vuelta a Crónicas. Vamos a leer el capítulo 15. Crónicas capítulo 15, verso 1. Dígame amén si lo encontró. Hizo David también casa para sí. ¿Para quién era la casa que hizo David? Para él. Él se hizo una casa para él. Dice, hizo David también casa para sí en la ciudad de David. Fue una ciudad que le pusieron la ciudad de David. Escuche esto. Y arregló un lugar para el arca de Dios. Y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios
no debe ser llevada sino por los levitas. Pero ahí, antes de continuar, David se hizo una casa, pero arregló un lugar para tener el arca de Dios. Escuché en estos días a un muchacho, un hombre de Dios, Brunet, para serle más sincero. Brunet, él contaba y él decía que ellos tienen en su casa una habitación donde ese lugar lo usan solo para ir a orar. Y sé que en iglesias como en Brasil y en Estados Unidos, de hecho hay una película que se llama Cuarto de Oración. ¿La han visto? Cuarto de Guerra, Cuarto de Guerra. Hay costumbres, y nosotros cuando nos casamos con mi esposa tuvimos esa costumbre, y de hecho yo no sé si te acordás, yo dije quiero una casa de 3 habitaciones porque un cuarto va a ser para un cuarto de oración. Ese cuarto ya se ocupó por mi hijo chico, porque bueno, nena varón había que separarlos, ¿no? ¿Se entiende? Pero ¿sabe qué? Esto me hacía recordar en mi corazón. Cuando en mi corazón, cuando yo tuve en mi corazón, lo primero que dije, quiero una casa y una habitación para orar. Y Brunet contaba de que él tiene un cuarto donde él tiene la adoración, la música, todo el tiempo sonando ahí. Entonces yo me lo imaginaba, digo, claro, el tipo va, no sé, va a cocinar y escucha la adoración ahí en el cuarto, y va y se pone a orar un ratito, ¿no? Cuando tienen problemas, incluso él decía, yo discuto mucho con mi esposa, hemos discutido mucho, y los problemas, ¿saben qué hacemos? Vamos ahí al cuarto a arreglarlos. Cuando tenemos que hacer planes, vamos ahí y en oración oramos en ese lugar y hacemos planes. Si usted tiene en su casa una habitación libre, o puede hacerse una habitación, en la antigüedad, por ejemplo, las casas eran muy precarias. ¿Sí? Cuando vemos en los días de Jesús, se hacía en el desierto, está la arena, pero abajo a veces se forman como un yeso. Con ese yeso se hacían las casas, capaz que ustedes han visto en las películas, pero era muy común en la parte de arriba dejar una habitación para arriba de la casa tener su tiempo de oración. Pedro, cuando recibió que baja el lienzo con los animales que Dios le dijo mata y come, estaba orando arriba de la casa. Si usted tiene la oportunidad, escúcheme lo que le voy a decir, iglesia, de tener un cuarto de oración, así sea un ropero grande, es lo mejor que usted y yo podemos comenzar a hacer en nuestras casas. Comenzar a darle un espacio físico a Dios. A ver, ¿qué? ¿Dios va a estar en ese cuarto? No, Dios va a estar en todos lados. Pero cada vez que pasamos por ese cuarto vamos a decir, Dios me está llamando. Y si usted puede tener ese lugar todo el tiempo con adoración, con alabanza, un instrumental, no lo sé, alguna música que usted pueda poner allí, estoy seguro que usted va a ir a cada rato a orar a ese cuarto. Y ahí usted tiene su Biblia, tiene capaz que algún equipito de sonido que esté sonando, o adoración, o algo donde usted pueda conectar. Mire el celular, yo soy muy de agarrar el celular, no sé cuánto lo hacen, y de poner un instrumental. Pero estás orando y te está sonando. Y vos seguís orando hasta que a ver quién es. ¿Es verdad o no? Ah, no, ya, usted es súper mega espiritual. Solo yo soy el pecador, perdón. Bueno, sí, les confieso, a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Capaz que es algo importante, capaz que es algo necesario, y soy muy de caer en esa tentación a cada rato. Agarro el celular y me fijo. Y generalmente cuando tenés varios grupos, como le pasa a uno, sobre todo con el fútbol, por ejemplo, que te suena, Gurice, hoy tenemos cancha, y vota, ay, era por eso nomás, ¿verdad?
Si podemos comenzar, este es el mejor consejo que quiero darles a las familias o a las casas, como recién aprendíamos. Trate de tener un lugar donde usted pueda ir a orar a cualquier hora, a las 3 de la mañana, si se levantó en la noche o en la tarde, tener un lugar, amén. Por ejemplo, para nosotros, esa oficina que ahora es el cuarto de mi hijo, sigue siendo el lugar donde vamos a orar muy a menudo. Cada vez que tenemos que ir a orar o ir a preparar la prédica, ¿a dónde vamos? Al cuarto de mi hijo. Cerramos la puerta, además es la puerta que tiene tranca, ¿no? No tiene tranca. Pero bueno, sigue siendo el cuarto donde vamos a orar por costumbre, porque así empezó en nosotros. ¿Y sabe qué? Y yo recordaba eso. Y yo comencé a recordar, dije, wow, y cómo Dios en poco tiempo, no solo me dio una empresa, me dio un auto, una camioneta, me dio un camión, etcétera, me dio mi casa. Pero yo tenía esa costumbre de ir a orar a ese cuarto. Y comencé a meditar y decía, y yo pensaba para mí, perdí esa costumbre. Y usted me está diciendo, pero es una costumbre, pero le voy a decir, hay costumbres malas y costumbres buenas. Yo creo que esa era una buena costumbre que a mí me estaba ayudando mucho. Y vi la bendición y la prosperidad de Dios. Que incluso algún vecino llegó a decir, el flaco está vendiendo droga, porque sí, lo llegaron a decir. ¿Y sabe qué? Dios a mí rezongándome, el Espíritu Santo, no rezongándome, porque Él no, trayéndome convicción, disculpe la expresión, de que como yo había perdido esa costumbre y ese lugar en la casa. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes un lugar en tu casa así? Mi viejo se lo tiene el cuarto de guerra. ¿Vos también? Amén. Yo les voy a pedir que hagan el esfuerzo de tener un cuarto. También le puedes poner a ese cuarto tiro de piedra. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Jesús, cuando se iba a orar, se llevaba a 3 discípulos siempre que estaban con Él. Pero luego Él se alejaba a un tiro de piedra. Entonces agarró una piedra, llegara, y Jesús se alejaba a esa distancia para ir a orar a solas. Y ahí vemos la oración del Getsemaní y diferentes, dice que él oraba toda la noche. Los discípulos roncaban y veían a Jesús a lo lejos, pero Jesús allí a lo lejos pasaba toda la noche a un tiro de piedra. ¿Sabe qué? El Señor ponía esto en mi corazón. Usted necesita, usted y yo, un tiro de piedra en su casa. Si usted tiene la oportunidad de tomar un cuarto, un lugar, o hacer un cuarto afuera de su casa o arriba de su casa, es lo mejor que usted puede hacer. Le aconsejo que en lo posible esté dentro de la casa. ¿Sabe por qué? Porque si usted pasa por ahí y escucha la música, a cada rato va a ir a orar. Y va y se sienta y lee un cacho de la Biblia, y te aseguro que va a ser mucho mejor que agarrar el celular a cada rato y mirar a ver si te mandaron mensaje. Algunos ya tienen la adicción al celular. Algunos tienen la adicción, le guste o no. Usted cuando se despierta, primero le da el beso a su esposa o mira el celular. Si agarras el celular, tenés una adicción. ¿Sos de agarrar el celular a cada rato para ver si tenés un mensaje sin que suene? Si haces eso, tenés una adicción. Tenemos un problema. Antiguamente, cuando se quería decir que en una familia no había diálogo, la imagen era la mesa, el hombre con el diario, alguno con una revista o jugando, y la madre tratando de calmar al gurí chico, y no había diálogo. Después, ¿qué fue? La mesa, todos comiendo y mirando el televisor, ¿verdad? El televisor se transformó en una persona más dentro de la casa, ¿sí? De hecho, las mesas muchas veces las ponemos en forma en que todos estamos comiendo y mirando el televisor. Ahora ya ni televisor, cada uno está con su propio celular.
Dijo alguien, estamos en la era de las comunicaciones, pero es cuando menos nos comunicamos. Hoy puedo llamar a mi hermano en los Estados Unidos, hola, ¿cómo estás? Lo escucho como si estuviera acá, pero en nuestras casas levantamos rejas, no conocemos al vecino, no nos hablamos con el que tenemos adelante de la mesa o con quien dormimos en nuestra cama. Hay cosas que tienen que ser ordenadas de vuelta en la familia, pero todo comienza con la presencia de Dios. Cuando el rey Ezequías, aleluya, trajo la reforma, aleluya, cuando fue reconstruido el templo, comenzaron con el altar. Es tiempo de volver al altar familiar. Si no tienes la oportunidad de hacerte un cuarto, volvamos a tener altares familiares. Obed-Edom dice que cuando tuvo el arca en su casa fue prosperado y bendecido. David dijo, yo quiero lo que ese hombre tiene, pero esta vez cuando se hizo su casa, hizo un lugar para recibir el arca. Te quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Hay lugar en tu vida, en tu familia, para el arca de Dios? ¿O solo hay lugar para los celulares, la televisión, esto o aquello, y no hay tiempo para Dios? Tu vida de oración, tu vida devocional personal tiene que ser más importante que tu trabajo. Se lo explico. Estos días he estado pensando, mire, yo me levanto 4:30 de la mañana para ir a buscar el camión y entrar a las 6 allá para el lado de Pando, y me levanto 4:30 y muchas veces me voy de acá, me he ido a las 12 de la noche, 11, me termino acostando a la 1, a veces a las 2 de la mañana y duermo solo 2 horas. Entonces, ¿cómo si me puedo levantar durmiendo solo 2 horas y media, me levanto 4:30 para ir a trabajar? ¿Sabe por qué? Porque lo necesito. Necesito del trabajo, necesito pagar cuentas, necesito del dinero. Y el Señor puso esto en mi corazón. El día que tú necesites de mi presencia como necesitas del trabajo o del dinero, ahí comenzarán a cambiar las cosas en tu vida y en tu familia. ¿Qué sucede? ¿Por qué yo pensaba esto? Hoy sábado, ayer terminamos a la 1 de la mañana. ¿Sabe a qué hora me levanté hoy? 10 de la mañana. Si yo tuviera la costumbre de orar 4:30 de la mañana, yo debería levantarme 4:30 sin importar que ayer me haya acostado a la 1, sin importar que hoy no trabajé o sin importar que mañana no trabajo. Eso significa que para Dios no es lo más importante para mí. Estoy siendo sincero con usted. Esto ponía Dios en mi corazón y me lo demostró de una forma sencilla. Creo que Dios me está preparando para el próximo nivel. Dios me está demandando una disciplina de oración muy fuerte. Estoy sintiendo cada vez un llamado más fuerte a esto. Y Dios me estaba enseñando, a mí se lo comparto a ustedes. El día que usted, aleluya, busque en la oración de la presencia de Dios de la misma forma que usted busca del trabajo, ahí la bendición de Dios, el arca de Dios estará en tu familia, en tu casa y en tu vida. Aleluya. Te tienes que levantar a las 4:30 para trabajar, levántate a las 4 y ora media hora por lo menos. Pero no, Dios entiende, Dios sabe que estoy cansado. Ayer estuve en las cosas del Señor ganando almas, no me voy a levantar media hora antes. Y siempre que decimos nosotros, Dios entiende. Dios entiende, Dios me entiende, tengo derecho a descansar, tengo derecho, ¿me acompañan? Tengo derecho a dormir un rato más, estoy cansado, y siempre que le digo, Dios entiende. Y te voy a decir algo, Dios no entiende nada,
porque no trates de negociar, porque tiene que ser al revés. Yo necesito de Dios, sin su presencia no puedo vivir. Yo no quiero que Dios me entienda. Es hora de que yo entienda a Dios, la necesidad y la importancia que tiene que ser buscar su presencia para mí. Si yo hiciera ahora un censo, si le diera una hojita a cada uno y le preguntara, ¿cuántas horas ora usted por día? Tal vez 1 o 2 podrían decirme que oran 1 hora o 2 horas por día. Si abajo hubiera otra pregunta, ¿cuántos oran todos los días? Mínimo media hora. Tal vez 6 o 7. O 5. Y si yo te preguntara cuántos no oran todos los días, muchos tendrían que decir, yo a veces hay días que no oro. Así el arca de Dios no se va a quedar en tu casa. Así la presencia de Dios no será vista en tu vida. Luego nos preguntamos, ¿y por qué? Siempre decimos, Dios me entiende. ¿Cuándo tú vas a empezar a entender a Dios? ¿Cuándo tú vas a hacer lo que Dios te pide? Cuando Dios creó el jardín del Edén, lo hizo no solo para que Adán y Eva tuvieran un lugar placentero, un lugar donde vivir, un lugar disfrutable. También lo hizo porque era un lugar donde Dios quería tener comunión con el hombre. Cuando Jesús iba a comer la cena, dijo, me era necesario estar con ustedes. Jesús diciendo, necesitaba estar contigo. ¿Tú sabes que Jesús necesita estar contigo? Me impactó mucho una frase que leí los otros días, que usted la sabe, porque usted sabe más Biblia que yo. Dice, y Jesús, cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿no has conocido el día de tu visitación? Dice que Jesús lloró por Jerusalén. Jesús llorando por una ciudad. ¿Será que Jesús llora por Montevideo? ¿Sabías que Jesús dice, necesito estar contigo? Pero tú no tienes tiempo. No te da las horas. Tengo que trabajar. Tengo que atender a la familia. Dios entiende. Oro mañana. Llegó mañana y tú no oraste. Tuviste como esa conciencia, ¿no? El Espíritu Santo diciendo hay que orar, hay que orar. Y agarraste el celular y te fijaste la palabra del día de la Biblia o leíste algo cortito, gracias Señor. Algunos ni oran por la comida. Dios me recordaba que nunca desde niño me dormía si yo no oraba antes de dormir. Cuando me casé lo seguí haciendo, hasta que un par de veces, la clásica, peleados, le aplicamos la fría, ¿verdad? Vos para acá, yo para allá. Y no oramos, y no oramos, y no oramos, y no oramos. Y ahora se hizo una costumbre dormirse sin orar. ¿Por qué? Porque uno llega tan cansado. O quedarme dormido en el sillón, esa es la que me pasa siempre. Usted quiere que Dios lo entienda y te aseguro que Dios te entiende, si no, no estarías sentado ahí. Pero no merecemos a Dios. Dios te entiende y tiene misericordia de ti. Pero ¿cuándo será el día que tú y yo entendamos a Dios?
¿Cuándo comenzaremos nosotros a entender que Dios necesita estar con nosotros? Que Dios quiere estar contigo. ¿Te ha pasado de extrañar la presencia de Dios? Esto ya lo dije 20 veces. Te extraño significa me siento un extraño sin ti. Cuando usted le dice a alguien te extraño, está diciendo yo me siento raro, me siento extraño cuando tú no estás. Me falta algo. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste te extraño, Espíritu Santo? Extraño tu susurro, tu hablar en mi corazón, sentir tu presencia, tu amor, tu consuelo. ¿No te ha pasado? Si eso no pasó, aunque no estés orando y no has sentido eso, quiere decir que tu corazón se ha endurecido. Cuando un corazón se endurece, no hay culto que valga. Si Cristo se apareciera aquí, a ti no te toca nada, no te mueve nada. Mas aquel que es sensible a su palabra, aquel que es sensible a su presencia, llora. David pecó con Betsabé, mandó a matar a su esposo. Algunos dicen que 2 años habían pasado hasta que vino el profeta Natán y le declara su pecado. Y David inmediatamente se tira al piso, rasga sus vestidos, comienza a llorar a gritos y llantos y tiraba tierra arriba de sí. Y escribió el salmo cuando dice, lávame y seré más blanco que la nieve, perdona mi pecado, miserable de mí. Y él decía, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando recibió la palabra, inmediatamente respondió a la palabra. Algunos han recibido palabra y palabra y palabra y no responden, no lloran, no se quebrantan, no hacen nada. Ay, muy lindo el culto. Algunos se han llenado de otra cosa. Yo puedo llevarte a un restaurante muy caro, hay platos que cuestan $100, puedo llevarte al mejor restaurante, pero si antes de irte te comiste 5 panchos, 2 vasos de Coca-Cola, una pizza, por más que te presente el mejor plato, no vas a querer comer porque estás lleno. Aquí hay gente que está llena de comida chatarra, de porquería, y entonces no reciben lo bueno, no reciben el plato de Dios, porque hay otras cosas, hay otras preocupaciones en tu vida. David dijo, quiero lo que tiene Obededón, y se preparó para recibirlo. Cuando hizo su casa, preparó un lugar para recibir el arca de Dios en su casa. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar en el arca, para el arca de Dios, y levantó una tienda. Vuelvo a preguntarte, ¿hay lugar para el arca de Dios en tu vida? ¿Hay lugar? En el capítulo 15, verso 4, si usted lo lee ahí más, para ir un poco más en el mensaje, reunió también David a los hijos de Aarón, a los levitas, a los hijos. Digan conmigo, hijos. ¿A quién reunió David? A los hijos. Hijos. Estamos viendo familia. A Uriel, el principal y a sus, ¿qué dice acá? Hermanos. 120 de los hijos, el principal de sus hermanos, 220. Y si usted lee todo hacia abajo, dice hijos, hermanos, hijos, hermanos. Ahí vemos familia. Capítulo 15, verso 12. Lea conmigo, dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de familias, ustedes que son los padres de familias. David mandó a llamar a los padres de familias para él preparar la ciudad.
Él no solo preparó su casa, preparó la ciudad para recibir el arca de Dios. Dice que cuando fueron a buscar el arca, puso a los mejores cantores, a los mejores músicos. Cuando usted viene aquí, ¿usted qué cree? ¿Que la alabanza es para relleno? Usted tiene que entregarse a Dios en la alabanza y en la adoración. La alabanza lo predispone a usted para la palabra. Pero si yo vengo siempre por ahí atrás, hoy me quedé un poquito más preparando la palabra, porque bueno, ayer nos acostamos tarde, hoy me levanté a las 10, salí a hacer mandados, dije, bueno, ahora voy a orar y a preparar la palabra, póngame atención en esto. Pero dije, mi hijo tenía partido de básquetbol a las 2 de la tarde, así que tenía que comer algo temprano, porque si come a la 1:30 va con la panza llena, salí a hacer los mandados, nos sentamos un ratito en familia, tomamos unos mates, comimos unos refuerzos, sencillo. ¿Y sabe qué? Cuando quisimos ver se hizo la hora, me quedé me entredormí ahí como siempre y ya había que cambiarse. Y dijimos con mi esposa, bueno, ya vamos al partido y nos llevamos ropa y nos cambiamos en la iglesia. Mi hijo tuvo el partido y el director técnico le dice, ¿se puede quedar con un partido más, con los más grandes? Porque me faltó gente. Y bueno, le dijimos que sí. A mi hijo lo han becado en el Olimpia, los compañeros pagan una cuota, mi hijo no paga nada, porque al ser yo exjugador de Olimpia, la verdad que es una bendición de Dios y no le íbamos a decir que no. Entonces eso provocó que llegué tarde acá. Por consecuencia, preparando yo la palabra ahí arriba, orando, porque no tuve tiempo. Cuando yo dije en mi corazón, ayer dije, me voy a levantar a las 6 a orar. ¿Qué sucedió? Estaba cansado. Y cuando comienzo a preparar esta palabra, digo, Señor, que tu arca vuelva a mi casa. Porque traer el arca a tu casa significa, había una maestra que decía en la escuela, sacarse una nota alta es fácil, el problema es mantenerla. Tener una visitación de Dios la podemos clamando, buscando y adorando, pero ser portadores, que el arca de Dios se quede en mi casa o se quede en una iglesia, eso es lo difícil. ¿Qué hizo David? Preparó salmistas, levitas, sacerdotes, y había sacrificio y había alabanza de continuo, de continuo. Para que el arca de Dios se quede en tu casa, tiene que haber alabanza de continuo en tu casa, en tu familia. Y te voy a decir algo, si logras poner el arca de Dios en tu casa, todo lo que emprendas te va a ir bien. A veces nos afanamos en correr, en trabajar más y más y más y más y más, y pensamos que son bendiciones de Dios para prosperar, pero me doy cuenta de que sí, gano más, pero me queda menos. Y la Biblia dice en Malaquías, aleluya, que muchas veces ponemos nuestros sueldos en sacos rotos. Y no pasa solo por el diezmo, lo aplicamos solo para el diezmo, que cuando no diezmamos ponemos pero claro, el diezmo es para aquel que es un adorador, aquel que tiene vida de comunión, de intimidad con Dios. Pero aquel que no tiene vida y de comunión con Dios, por más que diezme, igual va a saco roto. Porque algunos lo hacen como si fuese algo mágico. Yo diezmo, me tiene que ir bien. Porque a Dios no le importa tu diezmo, Dios lo que quiere es tu corazón. Más te digo, comienza a darle el diezmo de tu tiempo. 24 horas tiene el día, ¿cuánto es el diezmo? 2 horas 40. Comencemos a darle el diezmo de nuestro tiempo. 2 horas 40. Y usted dice, 2 horas 40 de oración. Sí, pero 2 horas 40 te la pasas frente al televisor mirando una película.
2 horas 40, entras al cine y estás 2 horas 40 mirando una película. Ves una comedia, ves la que viene y luego ves el informativo y la otra comedia. 2 horas 40, 3 horas frente al televisor y no puedes estar 15 minutos en la presencia de Dios. Y queremos que Dios bendiga lo que hacemos. Tenemos una crisis. Hola. Tenemos una crisis. Dígale al que está a su lado, sácate la careta. Dígaselo. Dios le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura, de la hipocresía de los fariseos. ¿Usted es cristiano? Demuéstrelo. Vívalo. Dice aquí, en el capítulo 15, verso 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Dios, para que el arca de Dios pase a nuestras casas. ¿Qué tiene que haber? Santidad. Diga conmigo, santidad. La santidad, ya lo he enseñado también, no significa me porto bien. Lo he explicado en otras ocasiones. En India o China, esos lugares, hay hombres que le dicen hombres santos. Los tipos no matan una hormiga porque dicen que la próxima reencarnación pueden ser una hormiga. No comen carne porque las vacas allá son sagradas, ¿sí? Y creen en los dioses no sé cuántos y los maometanos y no sé cuánto, y le dicen hombres santos. Se pelan, algunos se bañan 5 veces al día. Hay monasterios donde están los monjes, hombres que no conocen mujeres, y se le dicen hombres santos, y le tengo que decir que esos hombres se van al infierno. Entonces la santidad no es me porto bien. La santidad tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo de Nazaret. Quien está con el santo se le pega la santidad. Quien tiene una relación con la santidad, que es Jesucristo, se vuelve santo. ¿Por qué? Porque aunque quieras hacer lo malo, adentro te sientes tan incómodo y tan mal que no puedes. Y es una transformación de adentro hacia afuera. Algunos aquí están sentaditos preciosos y tienen muy linda apariencia de cristianos, pero le dijo Jesucristo a los fariseos, sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de malos pensamientos. La santidad nada tiene que ver con solo portarte bien. Porque David metió la pata hasta el fondo, pero supo arrepentirse inmediatamente que se dio cuenta, y dice la Biblia que él era conforme al corazón de Dios. El arrepentimiento es la llave que te acerca a Dios. Entonces, ¿por qué no comenzamos a ser sinceros con Dios y con nosotros mismos? Comencemos a ser sinceros. Yo necesito a Dios y mi casa necesita a Dios. Y si usted sigue leyendo, lo próximo le va a mí me voló la tapa de los sesos, como se dice. Capítulo 15, verso 13, dice así: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Por no haber buscado a Dios como tenías que haberlo buscado, Dios te ha quebrantado. Un quebranto de salud, un quebranto económico, un choque. Hola. Ay, Señor, Dios me ama. Esto solo me dice, te amo y te estoy tratando de hacer reaccionar. Dios no produjo un choque. El choque lo produje yo. Pero Dios a través de eso me está hablando.
porque me he de alguna forma querido salir de su protección. Es tiempo de que volvamos a estar bajo la protección de Dios. Volvámonos a Dios esta noche de todo corazón. Te lo vuelvo a leer, capítulo 15, verso 13. Pues por no, aleluya. Verso 12, cuando dice: padres de familia, los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar que le he preparado, dijo David. Eso es tremendo. Y luego sí, pues por no haberlo hecho. Diga conmigo, pues por no haberlo hecho. No. Otra vez todos juntos. Pues por no haberlo hecho. Dice acá: así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. A Dios hay que buscarlo como dice la Biblia y no como a ti te da la gana. Siempre con eso de que Dios me entiende. Entonces buscas a Dios como a ti te da la gana. ¿Cómo hay que buscar a Dios? De acuerdo a sus ordenanzas. Que Dios sea lo primero en el día, lo primero de tu vida. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Entonces ahí verás realmente la bendición de Dios en tu casa y en tu familia. Algunos oran por su esposo, su esposa, o por un familiar, o un padre, una madre. Y te hago esta pregunta: ¿la gloria de Dios es vista en tu vida? ¿Tienes esa relación con Dios como deberías tenerla? Aquí es tremendo. El hecho de no haber buscado a Dios como debiera da por consecuencia un quebranto. Dijo David: nos quebrantó por cuanto no le buscamos. Te lo repito textualmente, dice: nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Termina diciendo: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios. Cuando hagamos estas cosas, nuestros hijos traerán el arca de Dios. Nuestros hijos serán portadores de la gloria de Dios. Nuestros hijos traerán en sus hombros el arca, la presencia de Dios. Papá, mamá, cuando tú hagas esto que dice la Biblia, tus hijos traerán el arca de Dios en sus hombros. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Sabe qué? Siento que hay que parar aquí un instante. Póngase de pie. Sube el teclado. Sube. La presencia de Dios está en este lugar. Estoy a la mitad de la prédica, pero es muy fuerte la presencia de Dios. Porque te amo, te he quebrantado. Algunos están pasando o han pasado un quebranto. ¿No será que tienes que volverte a la oración?
¿No será que tienes que preparar un lugar en tu casa para la presencia de Dios? Y que tus hijos sepan que ese es el cuarto de oración. Y tus hijos, cuando sean grandes y tengan problemas financieros o matrimoniales, sabrán que la respuesta está en el cuarto de oración. Ellos sabrán, porque dirán como mamá y papá, cuando tenían problemas corrían al cuarto a orar. Y tus hijos serán portadores del arca de Dios cuando tú prepares un lugar en tu casa, en tu familia, en tu vida para la presencia de Dios. Hoy tenemos ídolos, imágenes. Y usted me dirá: pastor, yo en mi casa no tengo ninguna imagen. El televisor se ha transformado en un lugar de culto, de adoración, o los celulares son imágenes, tal cual dice la Biblia. Suba ese teclado, porque Dios está tocando corazones. Si el Espíritu Santo te trae convicción en este mismo momento, yo te pido que, como David, responde. No seas como la primera vez que lo hiciste mal. Responde a Dios. Sé sincero con Dios. Viértele tu vida a Dios esta noche. Sé sincero a Dios. Adórale un instante. Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está tocando vidas ahora mismo. Jesús, tú necesitas estar conmigo. Nunca me hubiera imaginado esto. Jesús necesita estar conmigo y yo no tengo tiempo para Él. No ha habido un lugar en mi vida para que la presencia de Dios se quede. Solo he conocido una visitación de su presencia. Yo quiero que mi familia no solo conozca, sino que sea portadora. Que en mi casa esté el arca, esté la presencia de Dios. Y mis hijos serán portadores de la presencia de Dios. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo. El grupo de alabanza que comience a adorar a Dios. Comiencen a adorar a Dios. ¿Será que Jesús llora por mí? Si sientes de postrarte o de pasar al altar, tienen libertad. Este es tu momento, tu tiempo con Dios. He interrumpido este mensaje a causa de la convicción del Espíritu que tengo en mi corazón.